Quiero saludar a esta hora a Nicolás Albertoni, es analista internacional del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Georgetown. Él nos acompaña desde nuestros estudios en Washington, D.C. Nicolás, te saludo con un placer y te deseo una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto saludarlos a NTN 24, el canal de las Américas, y especialmente a la tarde fin de semana. Efectivamente, estamos siendo partícipes de un día histórico. Un presidente norteamericano, tras 88 años de que no existía una visita protocolaria oficial a la isla, bueno, se está dando nuevamente, y recordemos que la última vez que un presidente norteamericano visitaba la isla fue en un buque de guerra, ¿no? Que fue para la sexta cumbre de las Américas en aquel entonces, y bueno, justamente había sido el presidente Calvin Coolidge que había participado de aquella cumbre y tuvo que hacerlo en un buque de guerra también por efectos de defensa y protección. Así que qué bueno también ver que bueno, se unen y pacíficamente dos regiones, podemos decir, porque es el brazo hacia América Latina de los Estados Unidos. Definitivamente es así, Nicolás. Te pregunto, ¿qué busca Barack Obama con esta visita a Cuba cuando ya casi está por finalizar su mandato? Quisiera saber cuál es tu lectura de todo esto. Bueno, yo creo que principalmente el presidente Obama en este último periodo de gobierno ha decidido priorizar las grandes políticas que tiene en materia de relaciones internacionales. Nosotros vemos que claramente América Latina como un todo no era una prioridad básicamente para Estados Unidos, y se ha focalizado en los últimos años en lo que ha sido este reverdecado de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. También podemos ver que en los últimos años eso que ha llamado el Triángulo del Norte de tres países centroamericanos estaba también en la agenda cuando se miraba hacia el sur desde Washington, pero claramente Cuba había pasado a ser un tema importante en la agenda norteamericana. Yo le atribuyo a este inicio del diálogo entre ambos países factores internacionales y factores, bueno, que de la coyuntura doméstica de cada país. Voy a empezar por el lado de Cuba, por ejemplo. Claramente nosotros vemos que los aliados que tenía Cuba en la región eran Venezuela y en el resto del mundo era Rusia. Dos países que claramente están muy debilitados en términos no económicos, pero sino también geopolíticos. Vemos una Rusia que tiene que solucionar muchos problemas económicos internos si quiere antes hablarle al mundo, y no tengo nada que agregar sobre Venezuela. Es decir, nosotros de América Latina ya sabemos muy bien lo que le está pasando a Venezuela. Entonces sus dos aliados, reitero, de Cuba en el ámbito regional y en el ámbito global estaban claramente debilitados. Si Cuba quería salir a subsistir en el mundo y seguir de alguna forma una política de sobrevivencia, tenía que, bueno, buscar de alguna forma una inyección económica o buscar sobrevivir este proceso ante una situación sin aliados. Entonces, claramente es que se presenta una situación en la que Estados Unidos, también un presidente muy abierto, como ha sido el presidente Obama, en esa política diplomática que se ha llamado second best, ¿no? Es decir, bueno, ya que las cosas no han surgido de una determinada manera, busquemos otros posibles caminos, quizá más lentos. Entonces ese es del lado cubano. Desde el lado de Estados Unidos, a mí me interesaría resaltar todo lo que ha significado para la diplomacia norteamericana el cambio de lógica que ha significado Medio Oriente. Y los televidentes se preguntarán, bueno, ¿cómo conectar Medio Oriente con el caso Cuba? Para la política norteamericana y para el Departamento de Estado en general, el caso de Medio Oriente ha sido realmente, no digo que una sorpresa, pero ha derribado muchas bibliotecas intervencionistas, ¿no? Es decir, bueno, de que Estados Unidos debe estar atento y estar en el territorio para resolver los problemas de algunos países. Lo que ha mostrado Medio Oriente, y claramente en el caso cuando se inicia en 2010 en Túnez, es que la propia ciudadanía, cuando tiene las herramientas sociales, léase como herramienta social en las redes sociales justamente, y todo lo que son también los círculos de opinión para expresarse, es que la ciudadanía misma de los países es mucho más sólida en el pedido de los cambios políticos que vengan factores internos como Estados Unidos a decir que tienen que cambiar. Entonces eso ha despertado, y yo creo que en el presidente Obama, un llamado muy importante también al mirar hacia Cuba, que era otro de los países que Estados Unidos estaba pidiendo cambio. Entonces, la lógica de Obama es, ¿por qué no nos acercamos? ¿Por qué no pedimos libertad a ese pueblo que claramente está retraído? Ese pueblo no puede entrar fácilmente a Twitter, no puede entrar fácilmente a Facebook, no puede tener una vida
como la puede tener el resto del mundo. Entonces, lo que está diciendo el presidente Obama es: démosle libertad o promovamos la libertad de ese pueblo para que el pueblo mismo mañana, no va a ser tan rápido como pensaba Estados Unidos, pero mañana pueda pedir la libertad y la democracia que Estados Unidos y todos los países queremos en América Latina que Cuba tenga. Entonces, atribuyo estas dos variables para explicar esto que ha sucedido. Ahora, el hecho de que la primera parada del presidente Obama sea precisamente la catedral, ¿qué nos puede decir cuando el régimen de los Castro ha tenido una relación turbulenta y hasta de persecución con la Iglesia Católica? Yo creo que sin duda el arribo a una iglesia es una señal diplomática, pero también una señal protocolar muy interesante, muy relevante a resaltar en lo que va a ser la agenda del presidente Obama en Cuba. Y cuando nosotros nos preguntábamos siempre aquí un poco de la academia, pero también analizando un poco la política pública de los Estados Unidos en general y de América Latina básicamente, ¿cuáles iban a ser los resultados de tener un latinoamericano en la agenda global tan importante como el Papa Francisco? Yo creo que este es un primer resultado muy concreto de un latinoamericano a escala global, recordando su región, porque podría ser el Papa Francisco ahora, el líder de toda la iglesia, pero claramente el latinoamericano y su corazón lo tiene también en su región. Entonces esto es uno de los primeros resultados concretos de promoción de diálogo, de unión de partes históricamente separadas, y claramente reitero que es una llave muy importante para el resto de América Latina. Es de las dictaduras más antiguas que va quedando en el mundo. Entonces, para América Latina era un flagelo que, más de los conflictos que hay en otros países, pero también se están dando a veces con conflictos, pero en ámbitos medianamente, en algunos casos, democráticos. Pero en el caso de Cuba no existe democracia, guste o no, es decir, lo que no existe es democracia. Entonces, yo creo que es una llave muy importante y es uno de los primeros resultados del Papa Francisco. Por eso atribuyo esta llegada a una iglesia, a la catedral concretamente, como una señal protocolar muy interesante. Nicolás, ¿cómo creer en un gobierno como como el gobierno de Cuba, cuando parece que ellos reciben lo que necesitan para reactivar su economía, que es su principal problema, pero no dan nada a cambio en esta nueva etapa con Estados Unidos? Siguen arremetiendo contra los disidentes y siguen los presos políticos en las cárceles de la isla. Estoy de acuerdo. Lo que sí deberíamos agregar es que si el presidente Obama no hubiera promovido este diálogo, si algo estábamos convencidos es que todo iba a seguir igual o peor. Incluso también estamos hablando de una dictadura, pero a rienda suelta, es decir, en que sus únicos socios eran sus socios de la región, de alguna forma. Ahora es una región que está cambiando con algunos gobiernos, pero que daban rienda suelta y hasta felicitan a la dictadura de los Castro. Con este ahora acercamiento de Obama y de los Estados Unidos en general a Cuba, lo que podemos llegar a tener es esperanza. Entonces, por eso atribuyo como algo positivo que no vamos a notar los cambios directamente, pero que por lo menos da una luz de esperanza de que Obama paso a paso, y esperemos que el próximo presidente o presidenta, y todo se inclina a que sea presidenta en los Estados Unidos, siga por ese camino. Y yo creo que de ser Hillary Clinton claramente va a ser así, ¿no? Es decir, de seguir promoviendo este diálogo. Entonces, pensemos justamente en esta política que yo les comentaba, que ha sido inspirada, de hecho es un poco una hipótesis que manejo, es decir, en lo que ha pasado en Medio Oriente, que ha cambiado la lógica de la diplomacia hacia el caso Cuba desde Estados Unidos. Es decir, bueno, sabemos que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero por lo menos pongámosle esperanza a este proceso. Y la esperanza está puesta en que la principal negociación del presidente Obama, no tengo la menor duda, es promover más libertad a ese pueblo que hoy está claramente ahogado, un pueblo que no tiene libertades como otros pueblos del mundo. Entonces, no tengamos duda de que un pueblo con mayores libertades, viendo la realidad del resto del mundo, que el mundo no es como es la realidad en Cuba. Entonces, eso va a ser, yo creo que una puerta, y no podemos hablar de concretamente qué cantidad de años, eso es más difícil predecirlo, pero que vamos hacia una senda más cercana al cambio que la que se estaba antes, no tengo la menor duda que existe tras este revertimiento de los diálogos entre Estados Unidos y Cuba. Ahora, si me permite, ¿qué mensaje deja el presidente Obama cuando a una isla pobre, sin empleo, donde se persigue a los disidentes y la atención se concentra en el partido de béisbol que va a disfrutar junto al líder del régimen?
No cabe duda que por los próximos años van a pasar muchos estos eventos simbólicos, podemos decirlo hasta un poco marketineros, que nos van a, vamos a usar las palabras claras, que nos van a repugnar al lado de lo que está viviendo el resto del pueblo cubano, ¿no? Un pueblo claramente limitado en sus libertades, un pueblo en el que no existe prensa libre, un pueblo en el que no puede votar, un pueblo, como llamaría Peter Smith en un análisis de la democracia en América Latina, un pueblo invisible, porque en realidad nosotros no podemos medir nada, no se puede medir nada en Cuba en el sentido porque no existen datos claramente objetivos que nos digan, bueno, pasa esto o no pasa esto, si la salud dicen que es buena, pero es todo lo que se dice desde la isla pero así no se ve claramente hacia el resto del mundo hasta que no se pueda comprobar de forma clara. Entonces, vamos a pasar mucho estos acontecimientos, en que desde Estados Unidos se va a tener que soltar un poco esa piola de marketing que va a pedir claramente Cuba, pero todo, y reitero, estas políticas diplomáticas implican riesgo. Puede que pasen 10 años y no pase nada, pero pueden que pasen 5 años y ese pueblo cubano empiece a pedir más libertades. Es decir, ¿por qué un presidente? Fíjense que va a ir un presidente de Estados Unidos, país que nunca tuvo una dictadura. Se lo podría criticar, se lo podrá decir muchas cosas negativas de Estados Unidos, pero nunca tuvo una dictadura en su historia. A un país que por más de medio siglo está viviendo una dictadura. Entonces, ese pueblo cubano es necesario que se empiece a preguntar cosas que por casi generaciones y generaciones no se le han podido preguntar. ¿Por qué los norteamericanos pueden ser libres y nosotros no lo somos? Son preguntas que solo se pueden abrir en la medida que se abra un pueblo a la aldea global, por así decirlo, por usar términos modernos de las comunicaciones. Entonces, no nos desviemos y que no nos haga mal todos estos efectos marketineros cuasi lamentables, podríamos decir, que vamos a tener que ver, pero esperemos que sean para un bien mayor, que esperemos que sean para un bien que más adelante empecemos a ver resultados concretos. Estamos conversando con Nicolás Albertoni, analista internacional. Nicolás, Obama le dijo en una carta a las damas de blanco que iba a tocar el tema de los derechos humanos con Raúl Castro, el líder de este régimen cubano. ¿Qué podemos esperar? ¿Amnistía tal vez para los presos políticos? ¿Tú crees que ese sería un escenario probable, posible? Bueno, yo quiero creer que sí, porque en realidad cuando uno está hablando de derechos humanos en Cuba es a todo o nada, porque no se le puede decir empiecen a liberar de a un preso, es decir, señores, ¿por qué están teniendo este régimen? ¿Por qué ustedes no dejan votar a su gente? ¿Por qué no dejan libremente que la gente pueda salir de la isla de alguna forma hasta ahora que se está recién abriendo, si es que el régimen es tan bueno, si es que hay tan buenos resultados en Cuba? Entonces, yo creo que estos diálogos solo se pueden lograr, reitero, y no quiero ser muy reiterativo, pero quiero ser claro en que solo se pueden lograr en la medida que se abra esto. No creo que para esta primera visita hablar de amnistía es como la palabra lógica, de la que no dudo los Castros tienen un gran miedo, decir de la palabra amnistía, justamente, ¿no? Es decir, como también tiene mucho miedo y ha sido totalmente opositor el presidente Maduro a la palabra amnistía para los presos políticos. Pero yo creo que paso a paso, si algo debemos estar convencidos como analistas, como observadores, pero también como personas que nos gusta el quehacer público, es de que solo a través de este tipo de apertura de diálogos se puede generar cambios. De lo contrario, y lo decía el propio presidente Obama, todo va a seguir igual, incluso a rienda suelta. Imagínense una dictadura que nadie la pueda frenar. Ahora hay un dato muy importante, es un año electoral en los Estados Unidos. Comencemos con el escenario de que Hillary Clinton estaría en la presidencia. ¿Qué avances tendrían estas relaciones en ese contexto? Yo diría que en relación a Cuba no habría casi cambios. Hasta me imaginaría una Hillary Clinton yendo un poquito más hacia allá, siendo un poquito más arriesgada en estos términos. Porque el riesgo más grande lo tomó el presidente Obama de abrir esta puerta. Pero ahora es todo a explorar, todo a negociarse. Incluso también creo que hay un tema de género acá. Es decir, hablando de una mujer presidenta, la primera mujer presidenta de la historia de los Estados Unidos, con un dictador como en el caso de Raúl Castro, es decir, también tiene un efecto muy grande. Es decir, señores, nosotros lo que le estamos pidiendo es libertades para su pueblo. Que lo diga una presidenta, una mujer, la primera presidenta que puede tener en la historia de los Estados Unidos, creo que tiene una connotación política, en la política internacional muy fuerte. Y contestando su pregunta, y bien concretamente, yo no creo que existan grandes cambios. Es decir, se va a continuar justamente esto, y de existir cambios van a ser para ser más pujantes todavía, para decir, bueno,
empujemos contra la cuerda a que nosotros podemos seguir este diálogo. Los Castro se pueden dar el lujo de ser ahora como estos actores globales que salen nuevamente al escenario internacional, pero no le va a seguir siendo tan fácil por muchos años ser actores globales sin dar señales de democracia, porque uno en el escenario internacional, que siempre se están pidiendo valores, siempre se están pidiendo paz, no podemos, se nos cae claramente el discurso a los pocos años cuando miramos hacia atrás y quien lo pide es una dictadura que de alguna forma tiene presos políticos. Entonces se va a empezar a derribar de a poco ese conciliador que es Cuba hoy, ¿no? Con la FARC también en Colombia, es el centro de negociación, ha sido ahora también con la Iglesia Ortodoxa rusa y también con el Papa Francisco, que en un año ha visitado 2 veces, la segunda vez fue pasada la isla. Entonces, va a seguir corriendo Castro, pero hasta un momento en que decir, señor, usted si quiere pedir tanto y ser un ámbito de diálogo, usted tiene que cambiar, porque no está dando señales claras al resto del mundo. Yo creo que este tipo de cosas es la que le puede pedir Hillary Clinton en los próximos años. Nicolás, ahora con un escenario distinto, ojalá que se quede en hipótesis nada más también, con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ¿qué podría pasar? Sí, siendo objetivo, sería una enorme lástima para América Latina tener a un candidato ahora, pero a un presidente como Donald Trump en los Estados Unidos. Bueno, tiene muchísimas connotaciones que trascienden a América Latina, pero enfocándonos nosotros ahora en este tema, yo creo que sí, claramente Cuba pasaría a un décimo, si no más, lugares en la política internacional. Estamos hablando de un empresario que, si bien tiene muchas inversiones, puede tenerlas en América Latina, no comprende la lógica. Es decir, América Latina por años, para entenderse con Estados Unidos, ha necesitado una traducción ideológica. Es decir, si uno ve lo que era la conversación de Correa con Obama en la última cumbre de las Américas en abril en Panamá, es decir, claro, son dos nociones de mundo. Un Correa que le estaba diciendo que existe prensa buena y prensa mala, y un Estados Unidos que le decía, ¿quién es usted para decir que la prensa hay prensa buena y prensa mala? Es decir, toda la prensa es libre y hay cosas que nos va a gustar y cosas que nos va a gustar, que no nos va a gustar. Entonces, ya de por sí mismo a un presidente como Obama le cuesta a veces comunicarse con América Latina porque falta esa traducción ideológica, podríamos llamarlo. Imagínese cuánto más, hasta hablando en términos pasivos, es decir, un presidente Donald Trump, llegado el caso de que no se exprese hacia América Latina, pero sus políticas en sí mismas ya hablan de que podría ser caótica la relación entre un país y la región, ¿no? Es Nicolás Albertoni, analista internacional del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Georgetown, a quien agradezco que amablemente haya atendido esta invitación el día de hoy. Bueno, un saludo. Bueno, gracias también por poder estar conversando hoy en este día histórico para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y bueno, será un gusto seguir conversando. Hasta la próxima, Nicolás. Un placer.